Dios les bendiga, mis intercesores 24 horas, que la paz del Señor sea con todas nosotras hoy y siempre, desde el principio y hasta la eternidad. Quiero darle la bienvenida hoy, abrazarlas en amor de parte de mi Señor Jesucristo. Este día justamente estamos terminando una intercesión fuertísima, súper dura, con todo el protocolo real, como el Señor nos ha direccionado y nos ha enseñado a interceder, a intercesión 24 horas. Voy a dejarlo aquí como establecido para que ustedes sepan cómo se hace una intercesión, el protocolo que se debe hacer dentro de una intercesión correcta. Nosotros primero tenemos que determinar cuál va a ser la intercesión que vamos a hacer. Es una intercesión de misericordia, es una intercesión de guerra, es una intercesión de perdón, es una intercesión para reclamar, es una intercesión para qué la intercesión que vas a hacer hoy. ¿Cuál es el final de la intercesión? Dependiendo de qué tipo de intercesión vas a hacer, asimismo, el protocolo al iniciar sigue siendo el mismo, pero te presentas a diferentes cortes. 1, 2, asimismo son las peticiones y asimismo son los perdones que tenemos que pedir y que nos tenemos que conceder y que tenemos que solicitar del cielo. Ahora bien, siempre vamos a entrar con alabanza. La palabra dice entrar por nuestros atrios con alabanza y tenemos que empezar con alabanza. En Números 10 se habla de las trompetas. La trompeta más común que nosotros entendemos es la trompeta. Ya está nevando aquí. Hoy empezó a nevar. La trompeta de alegría, la trompeta de júbilo, de gozo. Esa la mayoría de la gente la conoce, pero hay otras trompetas que la gente no sabe y son necesarias. Está la trompeta cuando nos vamos a movilizar. ¿Cuánto es movilizar? Perdón, es la alergia. La trompeta de movilizarnos es cuando, de acuerdo a número 10, nosotros queremos pedir una promoción o el campamento se va a mover. Pero mire cómo esto es importante aprenderlo y se los tengo que enseñar. El viento del sur. La palabra dice que el campamento vamos a tocar la trompeta cuando el campamento se va a mover al sur. Y dice que toquemos la trompeta cuando el campamento se va a mover al oeste. ¿Por qué? Porque estos vientos traen determinadas cosas diferentes y son fuertes y poderosas y son armas de doble filo. Por eso el Señor nos dice que sonemos la trompeta para Él estar pendiente y mandarnos la ayuda que necesitamos para movilizarnos. Esa movilización en intercesión 24 horas la pedimos para promoción espiritual porque tenemos que llegar a movernos en esferas espirituales. Tenemos que movernos en dimensiones, dicen algunos cristianos, para unificar idioma. Dimensiones, ¿qué dimensiones? Las dimensiones espirituales. En la dimensión, eso es otra cosa que les tengo que enseñar, pero no puedo hacerlo todo en una sola intervención. Luego vamos pidiendo ayuda angelical, sonando las trompetas, porque el Señor dice que sonemos las trompetas y que pidamos ayuda. La palabra dice en número 10 que Él nos envía ayuda de ¿qué? Jefes de cientos, de miles, de millares, de centenas, y que estos jefes de aún de Israel, Él los dispone para que vengan en nuestra ayuda. ¿Ok? Pero no son la única ayuda que tenemos. Absolutamente toda la creación está a nuestra disposición para venir a ayudarnos. Hoy lo vimos a través de los vientos. Ellos también están para ayudarnos porque están sujetos a nosotros. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la fundación del mundo. El Señor así lo estableció. A nosotros nos dio señorío y su juzgamento sobre estas entidades. De hecho, quiero adelantarle que los vientos, las estrellas, el sol, la tierra, los árboles, las plantas, las flores, todo se sentará en la mesa de los testigos y dará testimonio de nosotros. Las ofrendas darán testimonio de nosotros. Nuestros padres darán testimonio de nosotros. Nuestro esposo dará testimonio de nosotros. Nuestros hijos. No es solamente una cosa. Los pastores que hayamos tenido alrededor de nuestra vida, esos que le gusta estar saltando de iglesia en iglesia, ¿qué testimonio irá a dar ese pastor que usted abandonó hace cuánto tiempo, que se retiró, cómo se fue de esa iglesia, cómo se está comportando esa iglesia? Los pastores también van a estar sentados en esa mesa y van a dar testimonio. Usted sabrá si lo que le digo le produce alegría o le produce una tremenda expectación de tengo que arreglar este problema. Nosotros sonamos la trompeta para la promoción espiritual, pero también sonamos la trompeta para el movimiento. Por ejemplo, si yo me voy a mover de un trabajo a otro, si yo me quiero mover de una casa, si yo me quiero mudar de una situación, yo puedo sonar la trompeta y decirle, Señor, yo sueno la trompeta con todo el protocolo anterior, ahora sueno la trompeta para que me permitas moverme de este empleo, que me es incómodo, que no quiero, que y que me digas si vas a ir conmigo. Esto es un ejemplo. Luego hacemos oración, alabamos y hacemos oración de arrepentimiento. Esa oración de arrepentimiento depende de qué tú estás pidiendo. Por ejemplo,
Por ejemplo, si tú lo que vas a hacer hoy es invocar los vientos para que traigan bendición, se lleven maldición, traigan cosas que son propicias a ti y se lleven las que no son tan favorables, y cada viento tiene una función y cosas que trae, cosas que se lleva. Revisemos las plagas, ¿ok? En las plagas hay mucho de los vientos, porque la plaga, acuérdese que la langosta la trajo un viento. ¿Qué viento trajo la plaga de la langosta? El viento sur. ¿Y quién movió el viento para que viniera la langosta? Dios. ¿Quién dio la orden? Moisés. ¿Usted ve? Para que mañana no me digan bruja. Está en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos también ese poder y lo podemos ejercer, pero son cosas delicadas porque nosotros contaminamos la tierra. Nuestros antepasados usaron los vientos para hacer brujería y asignaron a los vientos poder, como si el viento tuviera poder por sí solo y no como si fuera algo que Dios usa para bendecirnos o para traer bendición o maldición sobre nuestra vida de acuerdo a nuestro comportamiento. Porque ese mismo viento que trajo langostas para llevarse un enemigo del pueblo de Dios, también trajo ruina y se comió toda la prosperidad de Egipto, ¿verdad? Entonces, por eso es tan delicada este tipo de oraciones, porque nosotros tenemos que haber lavado y permitido que Dios lave nuestras vestiduras sacerdotales, tenemos que habernos podido vestir de nuestras vestiduras, quitarnos la armadura de impiedad, las vestiduras de impiedad y vestirnos de vestiduras sacerdotales y vestirnos de vestiduras de la armadura de Dios para poder hacer estas cosas. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros comenzamos a ordenar a la creación, nosotros no podemos ser como las olas del mar, nos describe la palabra. No podemos tampoco ser como un viento que va y viene sin propósito, que ya sabemos que eso no es mentira, que el viento no se mueve sin propósito. No podemos ser como las ondas del mar, que van y vienen. Nosotros tenemos que ser firmes en nuestras decisiones. Me decidí, me determiné, yo soy una hija de Dios y como hija de Dios me tengo que comportar. Estas son las manifestaciones que tienen que salir de mí. Cada acto que yo hago, cada cosa que yo digo, la tengo que juzgar y decir, ¿esta es una manifestación de un hijo de Dios o esta es una manifestación de un hijo del diablo? Mire, Dios no se mueve por circunstancias. Yo se lo he dicho 20,000 veces y se lo repito hoy. Dios no se mueve por circunstancias. Mis circunstancias no me pueden mover a mí. Mis circunstancias no pueden mover una oración en mí. Mis circunstancias no me pueden llevar a hacer invocaciones o desatar poder de Dios sobre la creación solamente porque a mí me da la gana o porque yo entiendo que tengo que tener un beneficio, porque eso sería brujería, porque sería rebelión, porque sería rebeldía y se sube al rango de hechicería y brujería. Por eso antes de hacerlo tengo que estar clara que es algo que estoy pidiendo conforme al total propósito de Dios y que no hay engaño ni maldad en esto. ¿Listo? Ahora bien, oramos pidiendo perdón y arrepentimiento. Entonces, eso se lo comenté porque los antepasados usaron los vientos, pero los usaron de una manera mala. Lo mismo que la tierra. Usaron la tierra para hacer un montón de cosas. Los espíritus los usaron para hacer cosas como necromancia y llamar al espíritu de los muertos, ¿verdad? Y está estrictamente prohibido en la palabra. Entonces, todas estas cosas son cosas que nosotros tenemos que venir a pedir perdón, por ejemplo. Una vez que pedimos perdón por este tipo de pecados, ahora sí podemos pedir que una vez otorgándonos el perdón a través de la sangre del Cordero, una vez que se expidan las actas, ahora sí yo puedo entrar como hija de Dios y tomar posesión como el Señor lo mandó en Génesis de mi tierra, de lo que me pertenece. Yo puedo entrar a señorear y sojuzgar, o sea, tomo mi posición de señora, tomo mi posición de sojuzgadora de la tierra para venir a emitir juicio o a pedir que se haga algo como se tiene que hacer. Soy reina, ¿verdad? Tengo territorio, tengo jurisdicción, está establecido para mí. Bueno, lo pido delante de mi Padre y con la sangre de Cristo y hago lo que yo tengo que hacer, mi función. Cuando termino esa intercesión, yo llamo cito que las cortes celestiales que están en sesión emitan los certificados de divorcio de esa adoración profana o de lo que sea que yo necesite que me divorcien. Y entonces, ahora sí se levanten las actas del pacto nuevo. ¿Qué pacto? Los pactos que yo restablezco con Dios, los que se restablecieron por la sangre de Cristo, de someterme voluntariamente, de rendirle mi corazón a Dios, de rendirle mi mente para poderlo amar con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser.
Y eso lo tengo que tener claro. No puedo pretender empezar a orar en este nivel y estar entrando y saliendo con pecados y cosas ridículas. La palabra es la palabra, no importa la circunstancia. No, si usted lo que va a hacer, su decisión, produce un fruto de Satanás, cuidado. Ahora bien, voy a poner un ejemplo fácil. Los hijos, que son una de las grandes fuentes de idolatría de las mujeres. Pero es mi hijo, yo le tengo que demostrar amor, pero el amor a su hijo no puede ir por encima de Dios. Si usted quiere, lo puede poner debajito de Dios, pero no puede estar por encima de Dios. Ahora otra cosa, tampoco puede estar tan debajito y peligrosamente que usted violente el orden de Dios, porque la palabra dice que después de Dios, cuando usted ya no es hijo, sino que vino a ser esposo, usted dejó a padre y madre para ir a formar un hogar. Entonces, usted puede tener mucho amor a su mamá, a su papá, pero su mamá y su papá pertenecen a otro hogar. Usted fue a formar un nuevo hogar y la honra a sus padres no puede intervenir en el desarrollo de su familia. Dios no es Dios de circunstancias. O que mi mamá, que mi papá, que si esto, que si aquello, no sé. ¿Cómo va a ser? Eso es problema suyo. Busque con el Señor. Pero lo cierto es que no podemos violentar el orden de Dios. Y eso es lo que hace un hijo. Sabe cómo funciona su reino, sabe cuáles son sus reglas establecidas y las cumple. Entonces, lo mismo el perdón. Hermana, esa mujer me ha hecho, o esta persona me ha hecho tanta maldad, me hizo brujería, casi me mata, me mandó a matar, me mató a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, lo que sea. No importa lo que le hayan hecho. Usted y yo tenemos que perdonar porque somos hijos del Dios Altísimo, y el hijo del Dios Altísimo, el primogénito, si lo quiere llamar hermano mayor, Cristo en la cruz, y usted sabe cómo estaba. Clavos en las manos, clavos en los pies, vuelto una nada, destrozado, sin hermosura en él, llevando consigo todo el pecado de las generaciones en tiempos y espacios. Antes de entregar el alma, por la nuestra, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Ese es un perdón superior y ese es el nivel de perdón al que un intercesor tiene que entrar. Un nivel de perdonarlo absolutamente todo, porque nosotros manifestamos el amor de Dios. El amor de Dios, ¿qué dice? Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta. ¿Qué más hace el amor de Dios? No es No ansioso, pide nada a cambio. no pide nada a cambio, no es interesado, no es egoísta, no es vanidoso, no es Todo lo altivo, espera, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo sufre. es paciente, y ese es el amor al que el Señor nos llama. ¿Listo? Ahora bien, esos son valores superiores que un intercesor debe tener. El mundo se está cayendo a pedazos. Eso no tiene nada que ver conmigo. Yo lo que sé es de la palabra. Y si dudo en algún momento, pues me van a tener que esperar que yo ore, ayune, suplique y esté segura para no transgredir. Y que si aún así transgrediera, el Señor sabe que en mi corazón yo traté de hacer lo mejor posible, sin que eso se me convierta en una excusa, porque si yo soy un intercesor, la palabra es mi diario vivir y yo por la palabra tengo que saber y estar clara si eso se puede hacer o no se puede hacer. Todos los casos juzgados que existen están en la Biblia y eso me va a llevar a mí a saber si lo que yo tengo que hacer está bien o está mal. Y si sigue estando vedado para mí, siempre hay un pastor, un profeta, un evangelista que está ahí cerca de mí, al que le puedo pedir que me ayude a orar y a consultar. Pero no me puedo andar equivocando así como así, porque ya entiendo que a través de mí puede venir bendición para mi casa o maldición. Y la decisión está en quién. Amén. Ahora bien, usted me preguntará, pastor, ¿ese era el tema? No, ese no era el tema de hoy y necesito darle ese tema porque yo sé que toda la oposición que ha habido es porque Satanás no quiere que eso se dé, pero nosotros, como hacemos la voluntad de Dios y no la del otro, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en el segundo. Ok, intercesores 24 horas, ese es el formato o ese es el protocolo real con el que nosotros vamos a interceder cada día. Esté yo o no esté, y si a usted le toca hacer la intercesión, tenga en cuenta que ese es el protocolo con el que nos manejamos. Primero la alabanza, luego las trompetas, luego la oración, pedir la ayuda angélica, nos desvestimos de las ligaduras de impiedad, de los mantos sacerdotales impíos y nos vestimos de las armaduras de Dios, nos vestimos de las vestiduras sacerdotales. Vamos a aprendernos la vestidura sacerdotal que compone y qué significa cada cosa. Luego sonamos las trompetas para pedir que nos den promoción, para podernos mover, y ahí usted tiene que saber
en qué se va a mover. A veces solamente tu intercesión es para moverte y no necesitas más de allí, pero determinando por qué vamos a orar. Luego venimos con alabanza y entonces si vamos a entrar en una corte por algo específico, entonces comenzamos con oración de arrepentimiento de acuerdo a lo que vamos a entrar a pedir. Pedimos que sesionen las cortes celestiales si son necesarias en ese momento, pedimos y hacemos la oración que tenemos que hacer, la intercesión. Luego hacemos una oración de protección, sonamos nuevamente las trompetas y vamos a alabanza. Con eso concluimos. Esa es la forma como intercedemos, intercesión 24 horas. Todo eso se supone que lo debe estar aprendiendo. En estos 2 días me imagino que se dieron cuenta que no es tan sencillo y no es tan fácil. Aunque parezca, no lo es, pero toditas nos tenemos que ejercitar porque mañana y muy pronto usted también debe tener su grupo de 12 o de 24 o de 36, no sé lo que el Señor ponga en usted, y usted tiene que ser perfectamente capaz de dirigir una santa cena, como de ministrar, como de echar fuera demonios en el nombre de Jesús, como de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, de enseñar y hacer discípulos, y todo lo que usted está aprendiendo de mí lo debe ejecutar como yo lo aprendo de mi Señor y de quien Él me pone como maestro para los tiempos. Por ahora, Dios te bendiga. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, compártelo con tus amigos y si eres intercesor, tenga el videito por ahí en cuenta porque es necesario que lo tenga. Amén.